¿Qué tal? Nos encontramos nuevamente en este espacio de videos que hacía tiempo que no nos tenía por acá. En esta ocasión vamos a abordar lo que tiene que ver con la temática de la angustia para pensar un video que pueda ser de utilidad para todos aquellos que estén por rendir la materia clínica 2 o psicoanálisis y psicopatología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Y en este video vamos a ir marcando algunas diferencias en lo que tiene que ver con la teoría freudiana de la angustia, ¿sí? E incluso las diferencias que Freud marca dentro de su propia teoría, como también marcar cuál es la posición lacaniana acerca de la angustia. Para eso vamos a tener que marcar una clara diferencia entre lo que es la histeria de angustia y la fobia, que nos va a dar una articulación necesaria entre dos afectos que se van a hacer presente: la angustia y el miedo, ¿sí? Que es muy importante no confundirlos. Desde este punto de vista, nosotros vamos a recorrer algunas viñetas del historial del hombre de los lobos para poder apoyarnos en esto y ver qué es lo que Lacan dice y qué es lo que Freud postulaba acerca de la angustia y sus vicisitudes. En primer lugar, decimos que la angustia es un afecto, a diferencia, por ejemplo, de la culpa, que va a ser un sentimiento. Esto quiere decir que la culpa va a sentirse y poder ponerse en relación ante qué. Frente a una persona que se manifiesta culpable, rápidamente podemos ir situando frente a qué se presenta esta culpa. Y la culpa siempre va a tener que ver con algo del deseo que se haya realizado, ya sea por pensamiento, ya sea por palabra, obra u omisión. El deseo que aparece como realizado en estos términos va a generar culpa en nuestros neuróticos. Diferente es la posición de la angustia, que no es un sentimiento, sino que es un afecto, y va a venir a caer sobre el cuerpo, por lo tanto también sobre el psiquismo, como aquello que, como su etimología lo dice, va a venir a angostar, ¿sí? Angustia viene de angostamiento. Por ejemplo, el angostamiento que puede haber en la garganta, cuando uno se siente angustiado, ¿sí? En la boca del estómago, ¿sí? El corazón estrechado de una persona, distintos momentos donde la angustia se va a presentar. Pero, a diferencia de otro afecto, como sería el miedo, la angustia no se presenta frente a la repetición de un mismo objeto. Sí lo va a hacer el miedo. Por ejemplo, en el historial clínico del hombre de los lobos, el joven lobo, el paciente de Freud, tiene miedo frente a la posibilidad de que se presente un lobo o cualquier otro sustituto, ¿sí? Pero la angustia va a tener que ver, y vamos a explicarlo por qué, con la posibilidad de que el lobo no se presente. Uno de los textos principales de Freud, llamado La represión, es uno de los cuales no podemos eludir a la hora de hablar sobre la angustia, ya que es allí donde Freud va a presentar que la pulsión no puede darse a conocer por sí misma, sino que debe ser representada por una agencia psíquica, a la cual le llamó representante de pulsión, que iba a estar compuesta de dos elementos, ¿sí? Un elemento al cual va a llamar Vorstellung, que en la traducción al español vamos a decirle, y a partir de ahora, representación. Y el otro elemento de esta agencia psíquica era el representans, que vamos a decirle a partir de este momento representante o monto de afecto, ¿sí? Esto quiere decir que Freud planteaba que la pulsión iba a estar representada por dos elementos. Un elemento que va a ser el soporte material, al cual vamos a llamarle representación, donde vamos a situar un objeto determinado. Por ejemplo, en el caso del hombre de los lobos, las dos representaciones principales van a ser padre y lobo. Y nos va a decir Freud que el otro elemento de la agencia psíquica representante va a ser
el monto de afecto, ¿sí? Es decir, los afectos, ¿no? Al cual le vamos a llamar representante en lugar de representación, ¿sí? Los dos representantes que se presentan en el caso del hombre de los lobos son tanto el amor dirigido al padre como el miedo dirigido al lobo, ¿sí? En este texto, Freud nos va a decir que una vez que la represión ocurre, a causa de que una emoción psíquica es insoportable para el yo, en este caso el amor al padre, va a suceder, como decíamos, la represión. Pero cabe destacar que la represión no va a afectar a la parte representante, es decir, al monto de afecto, ¿sí? El monto de afecto, en este caso el amor, va a ser imposible de reprimir, dice Freud. Lo que se va a reprimir es justamente la representación, es decir, hacia quién iba dirigido este amor. En este caso, el padre. Y como segundo movimiento de la represión, va a haber una sustitución de una representación padre por otra, lobo. Lobo frente al cual no se va a sentir amor, sino que se va a sentir miedo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en esta operatoria Freud plantea que se da un cambio tanto en la representación, es decir, padre por lobo, como también en lo que tiene que ver con el monto de afecto, es decir, desde el amor hacia el padre por el miedo hacia el lobo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y la angustia qué lugar ocupa en todo esto? Decimos entonces que la angustia del niño de los lobos comienza cuando su inconsciente asocia, ¿sí?, que este amor hacia el padre es imposible, ¿sí? Y como escena de dicho amor imposible, él construye un fantasma. Este fantasma es el que Freud nos recuerda en el historial clínico, que es aquel recuerdo o fantasía, el hombre de los lobos no lo puede precisar, donde él supone haber visto a sus padres manteniendo comercio sexual, ¿sí? Frente a esta escena, el joven, el niño, en aquel entonces, el niño de los lobos, queda sin palabras, ¿sí? Completamente impresionado, tanto por el vigor del padre como por el enigma que le despierta el goce de su madre, ¿sí? Él no sabe qué es lo que está ahí ocurriendo en esta escena. Y como el inconsciente está regido por dos maestros artesanos que Freud le llamaba condensación y desplazamiento, encontramos cómo se desplaza, ¿sí?, la representación del padre hacia el lobo a través de todos los elementos condensados que giran en relación al animal, como también en torno al padre. Todos estos elementos que Freud va describiendo tan acertadamente en el historial. Entonces, nosotros tenemos que destacar que en el momento en el cual el niño ve esta escena primaria, resignifica todo el amor que el padre le causa y el enigma de la pregunta que desencadena la angustia. ¿Qué quiere el otro? Y lo decimos con mayúscula, de mí. Decíamos que, en términos de Lacan, lo que motorizaba la angustia tenía que ver con el enigma, la pregunta enigmática que representa para el sujeto cuál es el deseo del otro, en tanto otro con mayúsculas, es decir, otro como instancia inconsciente, que va a ser muy importante no confundir con el otro, con minúsculas, que Lacan propone, en tanto especular. Ahora bien, para poder resituar esta cuestión, es importante que hagamos un breve repaso sobre los distintos momentos de la angustia. Si pensamos en Freud, vamos a decir que en su primera teoría sobre la angustia, esta iba a ser producto de la represión, ¿sí?, un residuo de la represión, tal y como lo comentábamos al principio, a partir de esta decisión entre
las dos partes de la agencia psíquica representante, ¿sí? Representación y representante. En un segundo momento, Freud, a partir de inhibición, síntoma y angustia, dice que la angustia no es producto de la represión, sino que la represión se va a emprender por angustia. Esto va a marcar una diferencia con Lacan, ya que a partir de este segundo momento, Freud dice que la represión va a ser emprendida por la angustia a causa de la amenaza de castración que ésta instaura. Lacan va a decir no. La angustia no es a causa de que hay una amenaza de castración, sino que todo lo contrario. La angustia va a ser producto de la falta de castración. Por eso es que esta frase de Lacan se ha vuelto un eslogan cuando se dice que la angustia es ante la falta de la falta, ¿sí? La falta de castración. Entonces, vamos a decir que producto del enigma que representa, como decíamos recién, el deseo del padre, podemos situar cómo la angustia en Lacan se presenta topológicamente cercana a lo que él postulaba en el seminario 5 con la posición de ser el falo, ¿sí? Ser el falo, poder ser el falo, es una posición angustiante, ya que es una posición en la cual se sacrifica la propia castración, por lo tanto el deseo, para, de alguna manera, completar, en un sentido al menos imaginario, al otro, ¿sí? Al otro con mayúscula. Es decir, si nosotros pensamos, por ejemplo, el fantasma de la oblatividad, que es sostenido por muchos monjes jesuitas, encontramos que ellos sacrifican su propia castración, es decir, tienen prohibido desear, desear sexualmente, poseer cualquier tipo de bienes materiales, están obligados a usar una sotana gris todos los días de su vida, bueno, les está prohibido el deseo, ¿sí? Y ellos sacrifican su deseo, por lo tanto también su castración, para sostener un gran otro que sería Dios, es decir, bajo el fantasma monástico, ellos suponen que sacrificando su deseo le dan vigor a Dios, le dan vigor al otro, que es la historia de cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Que muchas veces no se trata de una posición ligada al catolicismo, pero recordemos que Freud hablaba que la neurosis es una religión individual, ¿sí? Entonces fíjense cómo la posición, la posibilidad de ser el falo es angustiante, en tanto que lo que se sacrifica es el propio deseo y por lo tanto la castración. Entonces, decimos que para que se dé un pasaje, como Lacan lo pensaba en el seminario 5, de ser el falo a tener el falo, justamente lo que debe operar es la castración, ¿no? Fíjense la diferencia enorme que hay acá entre Freud y Lacan. Freud dice, la angustia es ante la amenaza de la castración, y Lacan dice, no, la angustia es ante la posibilidad de que la castración falte, ¿sí? Es ante la falta de la falta. ¿Por qué? Porque la castración es lo que va a habilitar el deseo y por lo tanto el deseo va a ser una defensa frente a lo que en otro video vamos a llamar el goce del otro, ¿sí? Es decir, para situarlo brevemente, el goce del otro como el acceso del sujeto a esa demanda inconsciente que le viene del otro, ¿sí? Pensémoslo con los monjes que recién mencionábamos. Ellos estarían siendo gozados por Dios en tanto que esto que hacen no da lugar al propio deseo, sino que es una respuesta a lo que construyen como la demanda de Dios, sacrificarse en la tierra, ¿no? Esto nos da lugar para decir que la castración no es lo que angustia, sino que es aquello que nos libera
si se quiere, de las garras del otro, o lo que Lacan decía de otra manera, es el palo que se pone en la boca del cocodrilo. Ahora bien, en este movimiento de ser el falo a tener el falo, y por lo tanto si se tiene el falo se lo puede perder, eso es lo que es lo más importante de tenerlo, poder perderlo, va a hacer falta la operatoria de un nombre del padre. Lacan decía en el seminario 5 que es a través de un nombre del padre que se genera una metáfora con el deseo de la madre. Entonces, de este movimiento es que el sujeto salía de alguna manera empoderado con los títulos en el bolsillo, habiendo zafado de este lugar fálico, si se quiere, de esto que en el seminario 10 Lacan llama la captura narcisista de responder a la demanda del otro. Entonces, aparece un nombre del padre que va a castrar, ¿sí? Que va a separar al sujeto, en este caso de la madre o quien haga las veces de ella, ¿sí? Que puede ser el señor al cual se le llama papá. Entonces, este nombre del padre muchas veces no se puede presentar de otra manera que no sea sintomática, ¿no? En el caso que venimos trabajando del hombre de los lobos, el síntoma es la fobia, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque el padre ha venido a ser sustituido por el lobo, ¿sí? Significante padre, significante lobo, ¿no? Esto es lo que nos da la posibilidad también de trabajar otro eslogan de Lacan, que dice, un significante representa a un sujeto para otro significante, ¿no? Fíjense cómo acá tenemos el sujeto representado entre el padre y el lobo, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Entonces, este significante nombre del padre, lobo, va a venir de alguna manera a ordenar el espacio, ¿sí? Va a marcar por dónde sí y por dónde no, ¿sí? Si no hay un nombre del padre, es difícil constituir el espacio, ¿sí? Los lugares tanto imaginarios como simbólicos que tienen que ver con el sí mismo y el otro. Entonces, a partir de este significante que viene a ordenar a través del temor, el lobo, decimos que es un significante castrador, ¿sí? Pero es la falta de este significante castrador lo que va a angustiar, no su presencia. Su presencia podrá causar miedo. Decimos que la angustia entonces es ante la falta de la falta, ¿sí? Es ante la falta de castración. Y para que haya castración, alguien debe operar, que este alguien no necesariamente es una persona de carne y hueso, sino que puede ser, por ejemplo, un significante que va a ser construido, como en este historial clínico, a través de la imagen de una revista. Y por último, decimos que la angustia es ante la falta del lobo, ¿sí? El lobo va a ser acá un suplemento que va a adoptar el sujeto para ordenar su realidad física, su realidad psíquica, perdón, ante cierta carencia de un significante del nombre del padre, que va a venir de alguna manera a ser puesto en lo que parece desde el exterior. Pero lo cierto que no es desde el exterior, si bien al lobo se lo puede ver en una revista, sino que vamos a incluir a partir de la fobia la categoría lacaniana, por así decir, de un espacio que es topológico, ¿sí? Donde ese logo que parece ser visto en el exterior mucho tiene que ver con la propia realidad psíquica y de este modo se hace tanto interior como exterior, ¿no? Y esta diferencia justamente es lo que poco a poco empieza a perderse a partir de la teoría de Lacan del psiquismo y su reelaboración del psicoanálisis. Así que bueno, esto es todo.
por este video. Espero que les sea de utilidad y nos encontramos la próxima.